Buenos días a los que, buenos días a los que no saludé. Cotidianamente nosotros usamos un vocablo que no es exclusivo del latino, sino es general a nivel mundial y repetimos frases, palabras, que empiezan a parecer como muletillas cotidianas que usamos. En el mundo no está ni bien ni mal, ocurre. Lo que tiene eso es que se va perdiendo como la esencia o el significado de la palabra. Como dije, en el mundo no está ni bien ni mal, se entiende cuando se repiten cosas que reiteran a veces locutores o alguien cuando uno está hablando, repite frases. A veces en la iglesia o en la cristiandad se tiende a repetir frases, palabras, se la da como una fórmula. Si lo decís así, tiene que pasar tal cosa. En nombre de, a través de, quizás si es así. No, el quizás no. El quizás no entra en esa frase. Si repito tal o cual cosa, Dios lo va a hacer. Es importante lo que uno dice, cómo lo dice, pero más importante es quién respalda lo que digo. El hecho de que yo repita la Biblia de tapa a tapa no sirve para hacer que Dios haga tal o cual cosa si no está en su voluntad. Es así de simple. Dios no hace lo que quiere hacer, lo que yo quiere que haga, sino lo que Él quiere hacer en nuestra vida, en la vida de su iglesia, porque Él tiene una visión más amplia que yo, que con mi limitada visión. En el Antiguo Testamento hay mandamientos, estatutos, leyes, ordenanzas, preceptos. También hay principios que hay que buscarlos un poco más porque son ejemplos que se desprenden de la vida de los que están escritos en el Antiguo Testamento, que Dios obra de tal forma o hace tal cosa y quizás no está en los mandamientos, pero se desprende un principio que sirve para la cristiandad actual. Hay promesas, muchas, y muchas son agradables y bueno, algunas las tenemos en la heladera, prendiditas ahí en la heladera, y depende de cuál sea. Hay promesas lindas, agradables y otras no tanto. El justo por su fe vivirá. Hasta ahí es lindo, pero sigue el versículo. El que retrocediere no agradará a mi alma. Otra versión dice, el que duda no agradará a mi alma. Y es parte del mismo versículo. Ya la promesa no es tan linda. Y hay otras. Hay maldiciones que son también parte de la Sagrada Escritura y que tienen vigencia. Hay bendiciones, que ahí volvemos como con las promesas. Vuelven a aparecer ahí en la heladera. En las Sagradas Escrituras las bendiciones nosotros las interpretamos de distintas formas. Pero cuando Dios habla, tiene sus formas y tiene sus formas de aclarar las cosas. Y a veces, por lo menos yo, lo utilizo o lo utilizaba hasta que empecé a comprender algo como una muletilla. Dios te bendiga. A cualquiera. Y no comprendía todo lo que abarcaba esa palabra, ese significado. Cuando comprendí de eso, ya dije, bueno, chao, que te vaya bien. Hasta mañana. Buenas tardes. Ya dejé de decirlo y a veces cuando lo digo, bueno, ya está, ya lo dije. Quizás no era lo que deseaba o no era como lo conocía. En el libro de Números, capítulo 6, está una de las bendiciones. Hay muchas bendiciones, pero esta en particular a la cual me voy a referir. Se la conoce como la bendición sacerdotal. Los primeros 6 capítulos del libro de Números habla sobre los sacrificios, lo que se van a hacer, los sacrificios de expiación, los sacrificios de ofrenda, de amor, de distintos tipos.
en el capítulo 6, habla sobre el voto del nazareo, aquel que va a consagrar su vida a Dios, qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer, y bueno, habla de eso. Pero al final hay 3 versículos que son la bendición de Dios para aquellos que al final del día, porque todo esto que todo el capítulo 6 es lo que se hace durante el día en el tabernáculo. Y el tabernáculo es figura no solo del Mesías que había de venir, de la obra expiatoria de Cristo, de todo lo que involucra la vida de Cristo para nuestras vidas, sino que también es figura del culto. No me voy a referir al culto, sino me voy a referir a la bendición en particular. Son 6 capítulos, y hay más capítulos en otras partes del Pentateuco, que hablan de las actividades que hay dentro del culto y que se llevan dentro del tabernáculo, y que son también parte del culto hoy en día. Pero solo 3 versículos le dice a los que en el momento debían decir: al final del día, el culto o la actividad del tabernáculo eran todos los días de la semana y abarcaba todo el día. Al final del día, lógicamente no iba todo Israel al tabernáculo, sino que había un orden que iban por familias. De hecho, en el capítulo 7 menciona que el primer día fue tal familia, el segundo día fue tal familia, el tercer día tal familia, que hacían las ofrendas y actividades. No iban todos juntos, porque estamos hablando de, algunos dicen más de 500.000 personas, otros hablan de 2 millones de personas que había. Se imagina que el tabernáculo no era tan grande como para que vaya tanta gente. Entonces se ordenó de esa forma. Y eso ya entra en funcionamiento lo que es el culto. Pero en el capítulo 6, al final, vamos a leer más que 3 versículos. Vamos a leer a partir del versículo 22 hasta el final. Números capítulo 6. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Los versículos de la bendición en sí abarca desde el 24 al 26. Pero voy a hacer una explicación en parte, que yo muchas veces no lo sabía, que en el 27, mi nombre sobre los hijos de Israel. Poner el nombre de alguien es entregarle como el currículum. Hoy en día ponerle un nombre a un hijo y me gusta Juan Marcos, José Gustavo. O sea, pero anteriormente los nombres tenían un significado. Hoy lo tiene, pero ya casi no le prestamos atención a eso. Dar el nombre de alguien a otra persona era contarle cómo era el portador de ese nombre, en muchos casos. Jacob, el suplantador, y otros nombres. Ahora no recuerdo, pero los nombres más largos son los hijos de Isaías, que por el oprobio de mi pueblo, es una cosa larguísima, no sé, capaz que le decían Pepe al final, porque era muy largo decir todo ese nombre, porque era una situación que estaba viviendo Dios con respecto a su pueblo. Y le dice a Isaías, ponele este nombre. A los 2 hijos, son nombres largos. Entonces, la responsabilidad de los sacerdotes era dar a conocer a Dios en el pueblo. Tengamos en cuenta que en el momento de escribirse, de comenzar esta actividad dentro del tabernáculo, no había escrito casi nada. Lo único que había escrito era lo primero que se escribió, es los 10 mandamientos, y lo escribió Dios. Lo primero. El resto comenzaba a escribirse, las primeras páginas de lo que sería luego el Pentateuco. Pero la responsabilidad de los sacerdotes era contarle al pueblo, de relatarle al pueblo lo que Dios había dicho, de comunicarlo, de decirle cuál era la voluntad de Dios, cuál era la palabra de Dios, y que para que Dios sea glorificado en el pueblo en todo momento, porque no
no todos podían asistir al tabernáculo todos los días a hacer lo que se tenía que hacer en el tabernáculo. Entonces, dar a conocer el nombre de Dios era responsabilidad en ese momento de los sacerdotes. Ahora vamos a hacer podría decir una modesta exégesis sobre los 3 versículos de esta bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Te bendiga, bendición, que comenzamos con eso. La primera vez que aparece bendición es en Génesis capítulo 1, en el 6º día de la creación. Dios crea al hombre y lo primero que hace es bendecirlo. Es lo primero, ni siquiera le habla, lo bendice. Una cosa que hay que tener en cuenta que actualmente, y que yo tuve que corregirlo, porque yo pensaba que era otra cosa, la bendición de Dios no es sinónimo de aprobación de Dios. Repito, la bendición de Dios no es sinónimo de aprobación de Dios. Está más asociado o aproximado a lo que es autoridad y responsabilidad. Es una bendición ser llamado hijo de Dios. En el Nuevo Testamento dice, se les da potestad. Otra versión dice autoridad de ser llamados hijos de Dios. Eso es para todos los creyentes que estamos aquí y los que no están. Ahora bien, esa palabra que es autoridad, potestad, yo hasta hace un tiempo sabía que era algo delegado de alguien mayor hacia alguien inferior. O sea que nos delegó Dios la autoridad, la potestad de ser hijos de Dios. Lo que yo no sabía, y lo supe hace poco, es que ese delegar, que esta palabra en realidad tiene relación con lo militar, por eso había una correlación. Ese que te delega, en este caso Dios nos da la autoridad o la potestad de ser llamados hijos de Dios, en algún momento va a mirar qué hice. No me va a preguntar qué hice con lo que me dio, con la bendición que Dios me dio de ser llamado hijo de Dios. Va a mirar, no me va a preguntar a mí. El militar iba y veía si lo había usado bien, si lo había usado mal, si no lo usó. Y en base a eso tomaba las medidas que correspondían. En este caso es lo mismo. Dios da una bendición y tiene relación con responsabilidad y con autoridad sobre algo. Cuando Dios bendice, esta palabra también guarda relación con el que lo otorga de referencia. O sea, en este caso, Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. La bendición que Él da no tiene medida. Si yo pido una bendición, lo más seguro que pido por algo puntual, algo mezquino o algo que necesito en el momento. Dios tiene una visión mucho más amplia que mi limitado pensamiento o comprensión. Entonces, cuando Él da esa bendición, me supera ampliamente a lo que yo necesito, tal vez en ese momento. Eso significa esta bendición en particular. La palabra te guarde. Todas las versiones dicen, o casi todas, excepto una, dice te guarde. La versión 60, que es la que cotidianamente leo, la NBI dice te guarde. La textual, creo que la Nácar Colunga, la versión palestina, la de Jerusalén, la mayoría dicen te guarde. Solo que mi comprensión de la palabra te guarde es guardar la ropa en el cajón, guardar la ropa en el placar, guardar el auto en la cochera. Es como acomodar algo. Esta palabra no significa eso exactamente. La versión que más se aproxima es la NTV, que dice te proteja.
Ese es el sentido de esa palabra. Aún más, porque dice, te proteja, te cuide, que aquel que te va a proteger va a ser tu centinela, tu guardia. También que ese que te protege, te cuida, también va a ser, decía, un hato. Yo decía, ¿qué es un hato? Es un cerco de espinos. No para que yo no salga, sino para que nadie entre a lastimar a quien que está adentro, para protegerlo. Generalmente alguien cuando hace un cerco, o más bien esos donde ponen los animales, esos no tranqueras, sino corrales. Gracias. Los corrales para guardar los animales, el que está a cargo lo hace para que los animales estén ahí y el dueño se va a hacer otra cosa, a buscar otros animales, a dormir. En este caso no. En este caso, el que hace el cerco va a estar cuidando como un centinela aquel que está dentro de ese cerco, protegiéndolo durante el día y durante la noche. En cualquier momento, siempre va a estar atento. El siguiente versículo, haga resplandecer su rostro sobre ti. La NTV otra vez tiene la versión más aproximada y dice, te sonría. Resplandecer el rostro, el siguiente versículo también dice rostro, pero en este en particular se refiere a la cara, pero que esté fija, o sea que siempre esté sonriendo. Que lo vea y solo cuando lo vea le muestre alegría, siempre. No tiene cambios. Eso significa ese término en la antigüedad. Y tenga de ti misericordia. Esta es la versión 60. Otra versión dice tenga compasión. En otra dice, la NBI creo que dice, muestre su amor. En realidad esta es tenga de ti misericordia. En realidad en el original es una sola palabra, que no tiene una traducción directa al hispano, ni al inglés, ni al francés. Hay que usar varias palabras para tratar de comprenderla y aún así no alcanza a transmitir todo lo que significa esta palabra. Otra vez, como autoridad, esta palabra es alguien que le otorga algo, pero ese que otorga a alguien, que le regala algo, está en un estrato mayor, en una mayor importancia. Se lo da a alguien que está en inferior o en clase social inferior. En este caso, el que lo otorga es Dios, que está muy arriba nuestro, y los que recibimos somos nosotros, que estamos muy abajo, muy inferior. Y misericordia, a mí por lo menos misericordia es como que, no de lástima, pero que se le da algo a alguien, no le digo que sobra, pero que, bueno, te lo doy, te lo concedo. Esta palabra no significa eso. Significa que aquel que le otorga algo a esa otra persona que es inferior, se lo da porque lo ama, porque lo quiere, porque lo considera su amigo. Lo hace por amistad. Es la palabra más aproximada que yo puedo encontrar a la definición de gracia de Dios. Al punto de que por lo menos la definición teológica que hay es el favor inmerecido de Dios para con él, me parece demasiado frío ya al conocer esta palabra que está en el Antiguo Testamento. Jehová alce sobre ti su rostro. Esto significa, no es, a diferencia del versículo anterior, no es la cara fija, sino es el semblante, que cambie, que tenga variación, que va cambiando según las circunstancias, según el momento y de formas particulares. Y ponga en ti paz. En realidad ahí hay una sola palabra, que significa lo mismo desde cuando fue escrito hace 3.000 años, más de 3.000 años, y sigue significando lo mismo hoy. De hecho se sigue utilizando en la comunidad hebrea, y es shalom. Nada más que eso dice,
Shalom, paz. Paz eterna, paz divina, paz que proviene de Dios. La paz común, la paz de hombres se escribe de otra forma, pero la paz que otorga Dios es Shalom. Este pasaje para los hebreos, para los judíos aún actualmente, es un misterio. Es un misterio porque estos tres versículos, el 24, el 25 y el 26, son una unidad. Y tienen, hasta podríamos decirle, una redundancia. Se repiten 3 veces el nombre de Jehová. La NBI, la NTV y otras versiones ponen Señor. El original dice Jehová, es el santo nombre de Dios. Y ellos no saben por qué. En todas las conformaciones gramaticales del hebreo antiguo, aún hoy, si yo digo Mario quiere ir a tal lugar y Mario quiere ir a tal lugar, estoy cometiendo una redundancia. Ya saben que lo que viene atrás lo está haciendo la misma persona con el mismo nombre y quiere hacer distintas cosas. Pero acá no entienden por qué Dios dijo que se repita su santo nombre. El Antiguo Testamento es revelado a través del Nuevo Testamento, a la luz del Nuevo Testamento. La numerología no me interesa mucho lo que es la numerología, pero como un dato curioso, así nomás al pasar, el número 7 es el número de Dios, el número 6 es el número de la imperfección, el número del hombre, el número 3, que es el que se repite aquí el nombre de Dios, es perfección absoluta. Eso significa el 3. Y son los ministerios de la Trinidad. Están acá. Dios les reveló al pueblo lo que hoy tenemos claro, que en su momento estuvo velado, pero que hoy, a través del Nuevo Testamento, podemos ver claramente. El primer Jehová. Jehová te bendiga y te guarde, el Padre. Toda bendición de Dios nace en el Padre y no es limitada, no es escasa, es santa, pura, eterna, que sobrepasa cualquier cosa que podamos imaginar. Él cuida, nos ha cuidado desde la eternidad. Él ha visto por cada uno de nosotros. A pesar de que a veces uno ve esa imagen cuando se hace del Padre, de que ese rostro de barba blanca, pelo blanco, vestiduras media blanca, a veces no lo hacen muy blanco, un rostro más adusto, severo. Sin embargo, en Él nace la bendición. Toda bendición que proviene del Padre, nace en el Padre. Y Él es quien cuida de su pueblo, de su iglesia, de sus escogidos. El segundo, el Hijo. El segundo Jehová es el Hijo, es el ministerio del Hijo. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. En Gálatas está el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, mansedumbre, templanza o dominio propio. Pero es un fruto, es un solo fruto. En Isaías dice, hablando del Mesías, mi alma tiene en él su contentamiento, su alegría, su gozo, su felicidad, la traducción que quieran, hay variados, pero todos tienen este sentido. Ya en el Nuevo Testamento, Jesús ante Juan el Bautista, este es mi Hijo amado, en él tengo mi contentamiento, a él escuchad.
Él es la felicidad del Padre, Él es la alegría del Padre. Y el fruto del Espíritu no es otra cosa que el carácter de Cristo en nuestra vida. El carácter, el amor, la paz, la paciencia, la longanimidad, mansedumbre, dominio propio. Nuestro temperamento es variado, es distinto, pero el espíritu, el fruto del espíritu es uno solo y es común a todos. En algunos sobresale más algo, una cosa que otra. Eso sí, cambia, pero el fruto es eso a lo que apunta el Espíritu Santo a formar en nuestra vida. Y el tercer Jehová, creo que no hace falta presentación, es el Espíritu Santo, el que está en medio nuestro. O, para ser más preciso, somos el templo del Espíritu Santo, así que está dentro nuestro. Alce su rostro sobre ti. Eso significa que Él se presenta, se revela, o sea, Él es el encargado. El Padre puso en la potestad del Hijo todas las cosas. El Espíritu Santo es el encargado de tomar las cosas que tiene el Hijo y dárnoslas a conocer. Él revela al Hijo. Y se revela de distintas formas. Yo, por ejemplo, puedo leer un versículo y todos los que estamos aquí presentes, el Espíritu le va a decir distintas cosas. Porque el Espíritu Santo le habla a cada uno y con el enfoque y el temperamento y el conocimiento que tenga acorde cada uno. No nos va a decir todos lo mismo. Esa es la variante. El Espíritu Santo conforma la unidad de la iglesia, va forjando la unidad de la iglesia, no la uniformidad. Uniforme es una caja de ravioles que sacamos la tapa y son todos cuadrados y adentro tienen lo mismo adentro. La iglesia es a través de la unidad del Espíritu Santo. Dijimos que esta es la bendición sacerdotal. Y habrán notado que está en tercera persona. Dios Jehová te dé, te bendiga. Pero solo hay uno que puede pronunciarlo en primera persona. El único sacerdote que hay, que tiene la cristiandad, que no tuvo que presentar ofrendas por sí mismo ante el Dios Padre. Él mismo fue acepto y está a la diestra del Padre. Ese es el sumo sacerdote que tenemos y es el único que puede pronunciar esta bendición en primera persona. El resto todas las podemos pronunciar de una forma u otra, pero siempre en tercera persona. Y esta bendición está en singular, no está en plural. En el momento de pronunciarse había una familia, o sea, no era una persona, había mucha gente ahí. 10, 20, 50, 100, 1000, no tengo idea. Pero esta bendición dice te. En todo. En los 3 versículos dice te. Porque el trato de Dios solamente es personal. Dios bendice a su iglesia, pero el trato es personal de cada uno. En la medida de cada uno se acerque a Dios y en la medida de cada uno que tenga el fruto del Espíritu. Esta bendición tiene esa condición, tener el fruto del Espíritu. Conocerá mejor la bendición de Dios o vivirá mejor la bendición de Dios. La única forma que me tomé más o menos la libertad, aunque tal vez le varíe, esta bendición pronunciada en primera persona por el principal sacerdote que tenemos. Mi Padre te bendice hasta que sobreabundes y te cuida desde la eternidad. Y cuando me vea en tu vida, se va a poner feliz y vas a vivir plenamente en la gracia divina. Y el Espíritu Santo que te va a revelar al Padre te va a hacer vivir en la paz que solo puede dar el Dios Todopoderoso, esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Dios nos llama a vivir sus bendiciones, pero a tomar esa responsabilidad consciente. ¿Por qué? Porque todos somos sacerdotes. Reales sacerdotes, dice la Escritura. Real sacerdote no quiere decir que soy un sacerdote de verdad. Real sacerdote significa que es un sacerdote frente al rey. Es el sacerdote que está delante del rey. Y estamos ante el rey todopoderoso que nos sostiene, que en su gracia nos ha hecho ser parte de su iglesia, parte de su pueblo, parte de su amada, para gozar de sus bendiciones, pero también tomar esas responsabilidades conscientemente de que no estoy ante un par mío, sino que esa unidad que Él forma, que forma su Espíritu Santo, el epicentro, el centro de esa unidad es Dios y no mi mezquino interés. Cuando se toma conciencia de estas cosas, se empiezan a comprender las bendiciones. ¿A qué pedir? ¿A qué no pedir? O principalmente mejor, conocer a quién es el que da las bendiciones, más que buscar las bendiciones. Porque la principal bendición es la eternidad vivida en Él, que se comienza acá, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestra casa, en nuestro hogar. El sacerdote de cada casa, el hombre, la mujer, el hijo, tiene su responsabilidad en el sacerdocio divino dentro de la iglesia para honrar el nombre de Dios.